Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hacer un viaje un poco más largo que el anterior y vamos a visitar dos pequeñas ciudades o dos pueblitos, diríamos. Uno se llama Tepuque y el otro es Papamoa. Papamoa está conectado a Tauranga, pero se considera un distrito ligeramente diferente. Y por supuesto vamos a hablar un poco de software. Nuevamente, igual que en el video anterior, no vamos a ver líneas de código, pero sí vamos a hablar de algunos de estos problemas que solemos encontrarnos cuando trabajamos en equipo, cuando tratamos de hacer un producto de software que involucra a más de una persona dentro del equipo. Y sí, por supuesto, uno de estos grandes problemas es la comunicación. Porque, como decía en el video anterior, cuando hablamos de comunicación no estamos haciendo simplemente referencia a lo verbal o a lo que podamos llegar a decir con la palabra, sino que justamente va mucho más allá, al punto de cómo hacemos para transferir o transmitir nuestras ideas y que el resto del equipo las entienda, o cómo incluso podemos nosotros entender lo que otra persona está tratando de transmitir, porque no vamos a ser egomaníacos y pensar que solamente nosotros somos los capaces y capacitados para transmitir esas ideas, o que siempre vamos a hacer nosotros lo que lo vamos a hacer, sino que obviamente también tenemos que entender o tener la capacidad de entender qué es lo que alguien más está tratando de decirnos. Y dependiendo de cómo digamos las cosas o cómo nos digan las cosas, nuestra reacción y la reacción de los otros va a ser bastante distintiva. Incluso la dinámica del equipo, más que del equipo, sino que de los individuos, de las personas, va a cambiar. Es muy común que, por ejemplo, nosotros veamos un comportamiento específico de ciertas personas fuera de lo laboral y un comportamiento completamente diferente cuando se está dentro de la empresa o dentro del equipo. Y cuando digo comportamiento diferente me refiero más a sus actitudes, cómo justamente se comunica, cómo se expresa. A veces vamos a notar, por ejemplo, que ciertas personas son mucho más, podríamos decir, extrovertidas cuando están fuera del grupo laboral, y son más introvertidas dentro del grupo laboral. O sea, quiero decir que tienden a hablar más, a expresarse más, e incluso sus ideas suelen hasta fluir mejor cuando no están dentro del equipo. Y esto muchas veces se debe a una cuestión bastante particular, bastante relacionada justamente a la dinámica de los equipos y cómo los diferentes agentes, o sea, las personas que lo conforman, se interactúan básicamente entre nosotros, cómo se dirigen la palabra, cómo se señalan errores, o incluso cómo se expresan cuando están queriendo eh, tener la razón en aquello que están tratando de decir. Y para esto lo primero que quiero hacer es arrancar con un ejemplo, pero más que ejemplo, una anécdota, algo que me ha pasado mucho, tanto en lo personal como eh, visto que se lo han hecho a otras personas. Especialmente cuando trabajaba con equipos de Latinoamérica, pero para empresas de habla inglesa.
como todo, el dominio de otro idioma, así como el dominio de otro lenguaje de programación, me refiero idioma al inglés y lenguaje de programación a, bueno, lo que nosotros conocemos como tal, es un acto de aprendizaje, es un acto de esfuerzo intelectual. O sea, no es fácil aprender un nuevo idioma, así como no es fácil aprender un nuevo lenguaje. Entonces, uno de estos problemas, o lo que venía con la anécdota, es haberme encontrado con este momento cuando uno está justamente aprendiendo algo nuevo, y se encuentra frente a alguien que probablemente tenga una ventaja de haberlo aprendido antes o de tener más tiempo habiendo ejercitado ese idioma, o por lo menos, no sé, lo domina de mejor forma. Claramente uno está en proceso de aprendizaje y puede cometer errores, y eso es algo totalmente normal. O sea, cometer errores es algo común, especialmente cuando uno está aprendiendo. Pero como hay una sensación, especialmente en estos equipos que quieren todo el tiempo ser mejores, o mejores en el mal sentido. O sea, no necesariamente mejores por mejores, sino como una competencia innecesaria para ver quién se destaca. Nos encontramos con estas personas que dominan mejor ese idioma, o en este caso el inglés, agrediendo o burlándose por pequeños errores que pueda llegar a cometer la persona que recién está aprendiendo eso. En vez de justamente ayudarlo o ayudarla a aprender, a corregir ese error, suele hacer la corrección, pero a forma de una crítica negativa. O sea, con una forma como un estilo de burla. Y eso, cuando se lo recibe constantemente, lo que hace es que la persona que recibe ese comentario negativo constante y no una ayuda real, empieza a ensimismarse, empieza a, de alguna forma como un mecanismo defensivo, empieza a no querer expresarse más, especialmente al frente de esa persona o de ese grupo, porque claramente si lo hace, lo que en su cabeza se ha generado es de que cada vez que cometa un error, lo que haga o lo que va a recibir va a ser una agresión. Y obviamente a nadie le gusta ese tipo de sensación, ese tipo de sentimiento. Por lo tanto, uno empieza a quedarse callado, a no expresarse, a no querer participar de ese grupo, porque no sabe en qué momento va a ser atacado. Y esto no solamente genera un problema de aislar a los individuos o a las personas de ese grupo para que no participen o terminan no participando, sino que tampoco se genera ese aprendizaje, porque de nuevo lo único que generamos es frustración hacia esa persona, o incluso obviamente si nosotros somos los que recibimos la agresión, hacia nosotros. O sea, vamos a considerar que lo que estamos tratando de aprender es mucho más complicado, es mucho más difícil, que no somos capaces, que no tenemos suficiente intelecto como para por lo menos como para poder aprender eso, y simplemente generamos toda una bola problemática que no solamente afecta a la persona, sino que también obviamente afecta al equipo en general. Existe todo un concepto, todo un marco teórico, mejor dicho, en psicología sobre este tipo de actitudes y conductas que se llaman microagresiones. O sea, son agresiones que no son obvias, o por lo menos no son como un golpe o una trompada en la cara,
pero que es como una pequeña gotita que va goteando todo el tiempo hasta que va erosionando la piedra. O sea, de a poquito son pequeñas gotas que van generando este sentimiento, este malestar, y que, de nuevo, muchas veces no somos conscientes de que ni que la estamos recibiendo, porque no las vemos, no las sentimos como un golpe directo, o que la estamos nosotros provocando, porque tampoco la sentimos como un golpe directo. Y acá es donde viene la otra parte de la anécdota, o la segunda parte. Y es que, nuevamente, especialmente en Latinoamérica, tenemos como esta idea de que queremos ser perfectos o queremos demostrar que conocemos a la perfección, especialmente otro idioma, que lo manejamos y lo dominamos y que somos los mejores y que hablamos casi como nativos y cosas por el estilo. Y la realidad es de que, salvo obviamente que encontremos a alguien del otro lado que también tenga la misma actitud o tenga el mismo comportamiento, las personas que hablan inglés, o sea que de forma nativa, tampoco están muy preocupadas por hablar su propio idioma de forma perfecta. Por el contrario, normalmente también cometen errores, normalmente no se acuerdan cómo se escriben las palabras, ellos mismos consideran que el idioma muchas veces les resulta difícil, no recuerdan las normas ni gramaticales, ni cómo decir determinadas cosas, y a veces uno termina como extranjero, como no nativo, planteando situaciones del idioma o haciendo preguntas que ni siquiera el nativo puede contestarlas porque, de nuevo, no son de su interés. Entonces, muchas veces ese microagresor lo está haciendo creyendo que tal vez es superior de alguna forma o que se siente mejor por dominarlo mejor el idioma, pero que en realidad a la única persona que le importa es a él mismo o a ella misma. Esto es Desayuno de Campeones acá en Nueva Zelanda. Eso es un pie con un café y sí, lo que hay arriba es puré. Esto obviamente no quiere decir, y obviamente yo no estoy diciendo, que tengamos que ser mediocres, que si queremos aprender ese idioma no deberíamos preocuparnos y no pasa nada. No, al contrario, o sea, si uno quiere aprenderlo, dominarlo, sonar como nativo, o sea cual fuese nuestro fin, nuestra finalidad, está perfecto. Pero lo que quiero decir es que a veces nuestras propias exigencias, nuestras propias metas, aquello que nosotros nos autoimponemos, lo que estamos haciendo con estas microagresiones es imponérselas a alguien más. Es como si estuviésemos llevando nuestras propias frustraciones, porque también nos ha costado tiempo, nos cuesta todavía porque tal vez no entendemos muy bien ciertas palabras o no sonamos tan bien con un acento como si fuésemos específicamente nativos y demás. Es como que las proyectamos hacia el otro y agredimos al otro porque está cometiendo un error. Entonces, el objetivo, en cierta forma, es tratar de que nos demos cuenta, de que veamos esas actitudes, esas formas de comunicarnos cuando estamos queriendo en realidad ayudar, porque en definitiva lo que estábamos buscando era ayudar a esa otra persona para que mejore. Pero nuevamente tenemos que ver, tenemos que entender de que aquello que, de nuevo, nosotros nos autoimponemos como exigencias no necesariamente son transferibles hacia la otra persona.
Les decía al principio del video que esto se suele ver mucho en equipos y lo podemos ver fácilmente cuando esto ya ha afectado al equipo. También lo decía un poco al principio, cuando notamos que todos se quedan callados, o por lo menos aquellas personas que forman el equipo pero que no tienen tanta experiencia, no emiten ningún tipo de opinión y generalmente siempre son las personas, entre comillas, más experimentadas las que hablan, es un claro signo de que esto está pasando. Probablemente no necesariamente sea dentro del equipo, tal vez sea algo un poco más amplio, tal vez sea a través de la empresa, tal vez no necesariamente esas 4, 5, 6 personas que conforman el equipo se estén comportando de esa forma, pero el resto de la empresa, el resto de la organización tiene ese comportamiento y obviamente afecta al resto. Una forma, obviamente, de tratar de invertir esta situación cuando ya está pasando es, por supuesto, primero tratar de detectar quién o quiénes, o si es uno mismo aquel que está generando estas microagresiones, y obviamente tratar de que no pasen nuevamente, buscar una forma diferente de comunicar esas ideas. Otra forma, otra posibilidad es generalmente inducir a las demás personas que no suelen comunicarse o hablar a que lo hagan, tal vez haciéndole preguntas específicas sobre lo que se está diciendo, pedirle explícitamente la opinión sobre aquello que se está planteando. Muchas veces las personas que están sufriendo estas microagresiones o ya están afectadas no van a interferir o no van a hacer ningún tipo de pregunta porque, de nuevo, tienen miedo a cómo les pueda llegar a responder. Pero si uno se abre un poco más y empieza a dar el espacio haciendo preguntas o preguntándole de forma respetuosa sobre sus opiniones, suele haber un cambio bastante significativo. Y junto a esto está el darles el tiempo a todas estas personas a que puedan justamente decir algo. Porque muchas veces el microagresor lo que hace es siempre estar hablando, siempre interrumpir, nunca dar el espacio para que el otro pueda decir algo. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de promover la comunicación dentro de nuestro equipo, tomarnos el tiempo y darles el tiempo a cada uno para que pueda hablar sin interrupciones, e incluso uno interrumpiendo al que interrumpe, suele generar o suele mostrar que existe, aunque sea un pequeño espacio para poder emitir la opinión que uno tenga. Como siempre, espero que esto les haya gustado y que el viaje que hicimos también les haya gustado. Así que nos veremos en el próximo viaje. Chao.